Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día lleno de energía y positividad. Y si por alguna razón el día no empezó como esperaban, no se preocupen. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura, resonará en lo más profundo de sus corazones. Hoy vamos a explorar a fondo una confesión que ha capturado la atención de todos, una revelación que nos llega directamente del corazón de Can Yaman, uno de los actores turcos más queridos, aclamados y exitosos del momento. Sí, hoy vamos a hablar de su lado más humano, de su vulnerabilidad, de ese torrente de emociones que nos ha conmovido a todos. Pero antes de que nos adentremos en este viaje emocional, quiero darles la bienvenida una vez más y recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. Es totalmente gratis y es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas, las últimas noticias de los famosos, entrevistas exclusivas y todo lo que nos apasiona. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad, porque aquí siempre hay contenido fresco y emocionante. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Can Yaman, para aquellos que aún no lo conozcan, es un actor turco que ha conquistado el mundo entero. Con su carisma arrollador, su talento innato y por supuesto, su atractivo físico, ha logrado cautivar a millones de corazones en cada rincón del planeta. Sus personajes como el inolvidable Ferit Aslan en Dolunay, o el soñador Kandibit en Erkenci Kuş, nos han hecho reír a carcajadas, llorar a mares y suspirar de amor. Ha creado personajes memorables que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Su energía, su profesionalismo y su dedicación a su trabajo han hecho que Can se convierta en un verdadero ícono, un fenómeno global. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen de estrella de cine, de ese hombre perfecto que parece tenerlo todo? Hoy vamos a adentrarnos en la faceta más humana de Can Yaman, en el hombre detrás del actor, en el ser humano con sus propias batallas, sus alegrías y, por supuesto, sus tristezas. Hoy vamos a conocer un poco más de su lado más vulnerable y sensible, esa parte que a menudo se esconde tras el brillo de la fama. La confesión a la que me refiero, y que ha generado tanta conmoción y empatía, se relaciona con algo muy personal, algo que ha afectado profundamente a Can a lo largo de su vida. No se trata de un escándalo, ni de un nuevo romance fugaz, ni de rumores sobre su vida privada. Esta vez la confesión es mucho más profunda y significativa, es una confesión sobre el dolor. El dolor que ha experimentado a lo largo de su vida, las dificultades que ha enfrentado, las experiencias que lo han marcado y que, como a todos nosotros, le han dejado cicatrices que son testimonio de su humanidad. En diversas entrevistas y especialmente en sus últimas declaraciones, Can Yaman ha decidido abrir su corazón y hablar abiertamente sobre las presiones implacables de la fama, las expectativas a menudo inalcanzables del público, las críticas constantes que a veces pueden ser crueles y destructivas, y la soledad que a menudo puede acompañar al éxito. Ha confesado que la fama, aunque pueda parecer un sueño hecho realidad, tiene un precio muy alto. La exposición mediática constante, la falta de privacidad, la dificultad de mantener relaciones genuinas y auténticas, son solo algunos de los desafíos a los que se enfrenta día a día. Pero la conversación no se detiene en la fama. Can ha profundizado en sus experiencias, compartiendo detalles sobre su infancia, los momentos difíciles que tuvo que superar, las pruebas que la vida le puso en el camino y que forjaron su carácter. Ha hablado con honestidad sobre la importancia de la familia, de los amigos y de cómo estos pilares fundamentales en su vida han sido cruciales para sobrellevar los momentos más oscuros y desafiantes. Ha enfatizado la importancia de la perseverancia, de la resiliencia, de la capacidad de levantarse después de cada caída, de aprender de los errores y de no rendirse jamás. Es fundamental destacar que Can no busca la lástima, ni tampoco intenta victimizarse. Al contrario, con sus confesiones, busca conectar con sus fans de una manera más profunda y significativa, busca mostrar su lado más humano y auténtico y, sobre todo, enviar un mensaje de esperanza y fortaleza a todos aquellos que puedan estar pasando por momentos difíciles. Quiere demostrar que a pesar de las adversidades, se puede salir adelante, que se puede aprender de los errores, que se puede crecer y evolucionar como persona, y que se puede encontrar la felicidad, incluso en los momentos más desafiantes y dolorosos. En esta confesión, Can también ha abordado abiertamente su lucha contra la ansiedad y el estrés, problemas que, lamentablemente, son muy comunes en el mundo del espectáculo y que afectan a muchas personas en todo el mundo. La presión constante por mantenerse en forma, por cumplir con las expectativas de los demás, por agradar a todo el mundo, puede ser abrumadora y agotadora.
Khan ha compartido cómo ha buscado ayuda profesional, cómo ha aprendido a manejar sus emociones, a identificar y comprender sus detonantes, y a cuidar su salud mental y emocional. Este mensaje es de vital importancia, porque nos demuestra que está bien no estar bien, que es legítimo sentir dolor y vulnerabilidad, y que buscar ayuda profesional es un signo de valentía y fortaleza, no de debilidad. Otro aspecto que ha tocado Khan en sus declaraciones es el tema del amor y las relaciones sentimentales. Ha confesado que encontrar el amor verdadero y mantener una relación estable, duradera y satisfactoria ha sido un gran desafío para él. La dificultad de separar la vida personal de la vida profesional, la desconfianza que a veces genera la fama, y la presión constante de los medios de comunicación, son solo algunos de los obstáculos que ha enfrentado en el terreno amoroso. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades y los desafíos, Khan no ha perdido la esperanza. Sigue creyendo firmemente en el amor, en la posibilidad de encontrar a la persona adecuada, aquella con quien pueda compartir su vida, sus sueños y sus miedos. Ha demostrado ser una persona romántica, sensible, que valora profundamente el amor, la conexión humana y la importancia de construir relaciones basadas en la confianza, el respeto y la admiración mutua. La reacción del público ante las confesiones de Khan Yaman ha sido abrumadora y ha demostrado el cariño que la gente le tiene. Miles de fans de todo el mundo han expresado su apoyo incondicional, su admiración y su cariño. Han agradecido su sinceridad, su valentía y su capacidad de abrir su corazón al mundo. Han entendido que detrás de la imagen de estrella de cine, hay una persona con sus propios problemas, sus propias luchas, sus propios miedos y, por supuesto, sus propios sueños y aspiraciones. También es importante mencionar que la confesión de Khan ha servido para generar un debate muy necesario y productivo sobre la salud mental en el mundo del espectáculo. Muchos otros artistas y personalidades han compartido sus propias experiencias, han hablado abiertamente sobre sus problemas, y han animado a otros a buscar ayuda profesional y a romper el estigma asociado a la salud mental. Se está empezando a romper el tabú, a normalizar el hablar sobre estos temas y a reconocer que la salud mental es tan importante como la salud física. Es fundamental que se hable abiertamente de ello para dar visibilidad a la problemática. En resumen, la confesión de Khan Yaman es mucho más que una simple entrevista. Es una ventana a su alma, una muestra de su vulnerabilidad, un acto de valentía y un mensaje de esperanza para todos nosotros. Nos recuerda que todos somos humanos, que todos tenemos nuestros propios problemas, que todos luchamos contra nuestras propias batallas internas, y que todos merecemos ser amados, respetados y comprendidos independientemente de quiénes seamos o de lo que hagamos. Khan Yaman ha demostrado ser un ejemplo de fortaleza, de resiliencia y de autenticidad. Ha compartido su dolor, sus miedos y sus vulnerabilidades, ha abierto su corazón de par en par para conectar con sus fans, para enviar un mensaje de esperanza y para recordarnos que a pesar de las dificultades, siempre podemos salir adelante. Nos enseña que con valentía y apoyo podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. Su ejemplo nos inspira a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, a ser más empáticos y a no tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? Espero que les haya gustado, que hayan podido conocer un poco más sobre el lado humano de Khan Yaman, y que les haya servido para reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la resiliencia, la autenticidad y la búsqueda de la felicidad. Espero que este vídeo les haya hecho sentir acompañados y comprendidos, y que les haya dado fuerzas para enfrentar sus propios desafíos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas, o simplemente un mensaje de apoyo para Khan Yaman. ¿Qué les parecieron sus declaraciones? ¿Qué es lo que más les ha conmovido? ¿Qué mensaje se llevan de esta inspiradora historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Chao. Hasta la próxima.